Bienvenidos a la ponencia Radioligandos y cáncer de próstata, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Macarena Rodríguez Fraile, especialista en medicina nuclear en la Clínica Universidad de Navarra, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctora. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y poder explicar, bueno, pues el papel que la medicina nuclear tiene específicamente con el uso de los radioligandos en el cáncer de próstata. Este es el esquema de lo que vamos a hablar. Primero vamos a ver qué es un radioligando, luego qué es el PET-PSMA, que quizás sea el radioligando más conocido, los tipos que hay, qué utilidad tienen en el diagnóstico y finalmente qué utilidad tienen en el tratamiento. En medicina nuclear utilizamos lo que se conocen como radiofármacos. En nuestro caso no es como en radiología, donde el equipo emite una radiación que permite ver al paciente y todos los cambios anatómicos que se pueden producir y que pueden hacer sospechar que un paciente tenga una enfermedad tumoral. En nuestro caso lo que hacemos es introducir por vía venosa generalmente un radiofármaco, que es un compuesto que tiene dos partes. Una que es un fármaco, que es el que nos va a permitir pues ver la función de la célula que nos interesa o cómo funciona un órgano específico, por ejemplo en el riñón, o por ejemplo ir de manera dirigida a un tipo de molécula que se expresa en una célula tumoral en concreto. Y ese fármaco, para poder verlo, lo vamos a unir a un radioisótopo. Un radioisótopo es el que nos permite ver desde fuera dónde se ha depositado ese fármaco que nos interesa estudiar, pues porque queremos, ya he dicho, determinar una localización concreta dentro de la célula o una función específica. Al final, un radioisótopo es un tipo dentro de un elemento que puede haber en la naturaleza, un tipo concreto de situación que se da, en la que los neutrones y protones que podemos tener dentro del núcleo pues son de distinta cantidad. Como los elementos en la naturaleza lo que tienden es a estar en equilibrio, aquellos que no tienen un número estable de neutrones o de protones, para llegar a esa estabilidad lo que hacen es emitir una radiación, una partícula. Y de esa radiación es de la que nosotros nos aprovechamos, ya digo, o para ver la imagen o, como veremos más adelante, también para tratar al paciente. Fundamentalmente utilizamos tres tipos de radiación, la alfa, la beta y la gamma. La alfa y la beta negativa son las que utilizamos para el tratamiento y la gamma y la beta positiva para el diagnóstico. Así, la beta positiva, que sería esa que emite positrones, las podemos detectar con un equipo específico que se llama PET, que quizá le suene, es una tomografía por emisión de positrones. Ese fármaco, ese radiofármaco emite ese positrón y ese positrón que luego choca con los electrones que podemos tener dentro de nuestro cuerpo hace que se emitan dos fotones distintos. Esos fotones son los que detecta el aro que rodea el PET y que nos permiten localizar dónde se encuentra ese fármaco que hemos introducido en el paciente. Dentro de los radiofármacos hay unos específicos que se llaman radioligandos, que significa que la molécula o el fármaco que nosotros hemos administrado se une de manera concreta a lo que se llama un receptor, que es una proteína que se puede situar en la membrana de la célula. Ya digo, cuando ese radiofármaco va dirigido a una parte concreta que se expresa en la membrana de la célula, hablamos de radioligando, que son los que utilizamos sobre todo en el cáncer de próstata por el PSMA. Dentro del cáncer de próstata hemos investigado muchos tipos de radiofármacos distintos. Esto sería una imagen de una célula prostática y todo lo que van viendo alrededor pues serían todos esos radiofármacos que hemos investigado en medicina nuclear. Pero finalmente hemos visto que en este momento el que aporta una mayor rentabilidad, el que nos permite definir mejor la enfermedad, es el PSMA y por eso me voy a centrar en él. El PSMA, a pesar de que tiene un nombre que parece que es específico solo de la célula prostática maligna, porque se llama antígeno prostático específico de membrana, en realidad no solo se expresa en las células prostáticas tumorales, sino que también lo hace en otros órganos como pueden ser las glándulas salivares o también en los riñones, algo en el duodeno. Y tenemos que aprender un poco a identificar la imagen para saber que efectivamente hay enfermedad tumoral referida al cáncer de próstata. Ese antígeno, si esto que ven aquí es la célula, la membrana celular, pues lo que se encuentra por fuera sería la parte extracelular, que es a la que se une ese radiofármaco que nosotros administramos al paciente y que nos permite ver
dónde se encuentran esas células tumorales prostáticas, porque la célula tumoral del carcinoma de próstata, ese antígeno prostático se expresa en mucha cantidad. Luego, enseguida lo vemos como un acúmulo de ese radiofármaco que hemos inyectado. Tenemos distintos tipos de PSMA, no hay un solo tipo de PSMA. Todos se unen a ese antígeno prostático específico, pero podemos tener distintos tipos. Algunos los tenemos en España y otros no. Los podemos tener unidos a isótopos como el galio 68 o al flúor 18. La diferencia entre ellos fundamentalmente es que los de galio 68 tienen una vida media más corta y con esa vida media más corta, pues del sitio donde se producen al que nosotros inyectamos al paciente debe estar muy cerquita porque si no enseguida nos quedamos sin radiofármaco. Como el flúor 18 tiene una vida media más larga, pues se puede comercializar, es decir, lo pueden producir en Madrid y, por ejemplo, si yo estoy en Pamplona, que lo enviasen a Pamplona, porque tenemos tiempo para poder inyectar al paciente. Cuando luego se comparan entre ellos, los dos que tenemos en España, que son el galio 68 PSMA 11 y el DCFPIL marcado con flúor 18, pues entre ellos no hay diferencias significativas y se pueden intercambiar entre ellos sin que haya ningún riesgo de que podamos perder información de dónde se encuentra el tumor. Ambos se excretan por vía urinaria, así que, bueno, pues se quedaría un poquito retenido en la zona de la vejiga. Nos dificulta un poquito la interpretación de la imagen, sobre todo en la zona de la próstata, pero aún así somos capaces de ver enfermedad con una alta capacidad. Bien, ¿qué tenemos en el diagnóstico? ¿Cómo podemos utilizar ese PET-PSMA actualmente? Pues para ello me voy a centrar un poco en lo que sería la evolución natural de un cáncer de próstata que no se ha curado del todo, es decir, que va evolucionando a lo largo del tiempo. Sabemos que esta línea que van viendo a lo largo de la imagen correspondería a los niveles de PSA. El PSA saben que es ese antígeno prostático específico de la célula prostática que se mide a nivel de análisis sanguíneo y que, bueno, no es un marcador tumoral como tal, es decir, no se expresa solo en la célula tumoral prostática, sino que también lo hace la célula prostática normal, pero sabemos que cuando hemos tratado a un paciente, le hemos quitado la próstata, pues sabemos que su valor de PSA debe ser 0. Luego, cualquier elevación que veamos del PSA una vez que se ha quitado la próstata, nos puede indicar que ha reaparecido la enfermedad tumoral. En el caso de la radioterapia sabemos que hay un valor mínimo que se produce pues, aproximadamente a los meses o al año de haber aplicado la radioterapia y a partir de ahí cualquier elevación que haya de ese PSA pues, nos indica que quizá el paciente tiene de nuevo enfermedad tumoral. ¿Vale? Guiándonos en esa evolución natural vamos a ver qué utilidad tienen estos radioligandos. En el tratamiento inicial, es decir, cuando un paciente se sospecha que tiene un carcinoma de próstata, el PSMA no tiene indicación. La técnica que hay que hacer es la resonancia, porque es la que se ha visto que tiene una mejor resolución para poder guiar la biopsia, que es la que finalmente nos va a dar el diagnóstico del que el paciente tiene efectivamente un cáncer de próstata. Sin embargo, si una vez que hemos confirmado que el paciente tiene ese cáncer de próstata, sí podemos aplicar el PSMA para ver si solamente en aquellos pacientes que tienen una alta probabilidad, pues por sus características del tumor, de que no solamente se haya quedado en la próstata, sino que haya podido llegar a ganglios o al hueso o a otras vísceras, pues sí que hemos visto que el PSMA puede aportar una gran información. Hasta ahora, y fundamentalmente en España, donde aquí está un poquito más limitado, las técnicas que se aplican en estos pacientes son la gammagrafía ósea y el TAC. Sin embargo, hubo un estudio muy importante que se llevó a cabo en Australia hace un par de años, en el que se comparaba a los pacientes que tenían este alto riesgo de tener enfermedad fuera de la próstata y se estudiaban primero con gammagrafía y con TAC y luego con el PET-PSMA. Y se comparaban, luego se cruzaban los pacientes y se estudiaban con los métodos de imagen contrarios. Y se vio, en rojo serían los resultados del PET-PSMA y en azul para los de las técnicas de imagen convencional, se vio que el PSMA era muy superior, 92% respecto a un 65% para ver la enfermedad de manera global. 98% además era capaz de, si un paciente no tenía enfermedad, de clasificarlo como no tener enfermedad, mejor que ese 91% de las técnicas de imagen convencional, pero además, y esto era lo más importante, un 85% de sensibilidad, que significa que es capaz
de precisar dónde se encuentra la enfermedad en este paciente, frente a un 38% de las técnicas de imagen convencional. Luego, este estudio, que fue muy significativo, hizo que la mayoría de guías, sobre todo europeas, y también en la mayoría de países de Europa, comenzase a utilizarse el PSMA en lugar de esas técnicas convencionales para estadificar a los pacientes una vez que sabemos que tienen carcinoma de próstata. Nos permite el PSMA, utilizando estos criterios, el TNM, ver, pues además eso, si tiene dentro de la próstata fuera pues un poco de extensión de la enfermedad hacia fuera de la cápsula, que indicaría que a lo mejor llega un poco a donde se encuentran los nervios en estos pacientes y por tanto hay que ser más cuidadoso en la cirugía. Nos permite también ver si tiene invasión de vesículas seminales, que son pues dos estructuras que también estarían cercanas a la próstata. Si invade órganos que se encuentran también cercanos a la próstata, como puede ser el recto, y por tanto pues a lo mejor ya no serían pacientes que tienen indicación de hacer cirugía. Y luego también toda esa afectación ganglionar, pues dentro de la pelvis o fuera de la pelvis, aparte de toda esa afectación ósea. Este sería el ejemplo de un paciente que tenía estudiado en nuestro centro con PSMA, que tenía un cáncer de próstata de alto riesgo, o sea, tenía alto riesgo de que pudiese tener afectación a otros niveles. Y bueno, pues vimos que no solamente tenía afectación a nivel de la próstata, sino que también tenía pues a nivel de algunos ganglios pélvicos, y lo más importante, porque las técnicas de imagen convencional no lo habían visto, que tenía afectación a nivel óseo, lo que cambiaba completamente el manejo de este paciente. Una vez que sigue avanzando la enfermedad, sabemos que entre un 20 y un 40% de los pacientes que han sido tratados con intención de curar la enfermedad pueden volver a presentar esta enfermedad. Lo detectamos por esa elevación del PSA y sabemos que en ese momento pues lo habitual es aplicar hormonoterapia. Aquí es donde el PSMA ha tenido una mayor utilidad, es donde ha demostrado una mayor eficacia. Hasta ahora utilizábamos la colina, que era otro radiofármaco, que nos aportaba una gran información, porque el problema en la reaparición de la enfermedad es que si un paciente tenía un PSA de 0 porque se había tratado con una prostatectomía radical y por tanto ya no tenía pues una próstata y no fabricaba ese PSA, podemos empezar a detectar enfermedad con valores de 0,2. Sin embargo, las técnicas de imagen convencional que se utilizaban, que eran el TAC o la gammagrafía, solamente eran capaces de detectar la reaparición de la enfermedad y localizarla bien si ese PSA ya estaba por encima de 10, o sea, un valor ya muy alto. La colina, que fue el primer radiofármaco que utilizamos aquí, ya nos mostraba que éramos capaces de identificar enfermedad con valores muy bajitos del PSA, entre 1 y 2. Pero el PSMA, y es aquí donde ha mostrado bueno, pues una mayor utilidad, que es capaz de detectar la enfermedad con valores de PSA por debajo de 1 nanogramo por mililitro. Es aquí donde el PSMA tiene su mayor utilidad. Si la colina detecta el 27% de pacientes que tienen enfermedad con valores inferiores a 1, el PSMA es capaz de detectarlo en el doble, en el 54%. O sea, en pacientes que tienen valores tan bajos de PSA, en el 50% de ellos somos capaces de definir dónde se encuentra esa enfermedad y, por tanto, poder tratarla de manera dirigida. Ya ven que incluso con valores mínimos de 0,2, el PSMA, aunque parezca poco, es capaz de detectar el 33% de los pacientes, es decir, 1 de cada 3 pacientes que estudiamos con valores tan bajitos, el PSMA puede localizar la enfermedad y dirigir la terapia, lo que tiene una gran importancia. Cuando se va incrementando ese valor del PSA, o sea, 0,2 a 0,5, pues ya pasa a un rango del 45%, es decir, ya detecta el 45% de los pacientes. Cuando ya tiene entre 1 y 2, el 75%, y ya cuando tienen los pacientes más de 2, pues el 95% de ellos, el PSMA es capaz de saber dónde se encuentra esa enfermedad y poder dirigir la terapia. Y esto hizo que pues, las distintas guías clínicas, que son esas guías que las sociedades definen para poder guiar a los clínicos para tomar decisiones en los pacientes con tumores oncológicos, bueno, pues en este caso la europea de urología, la de oncología radioterápica, la de medicina nuclear, bueno, pues todas estas se unen y en sus guías clínicas ya recomiendan el uso del PET-PSMA. No solamente para ver enfermedad que ha reaparecido, sino también en pacientes que han sido tratados
con cirugía, cuando ven que persiste elevado ese PSA, cuando no ha llegado a 0, al mes o a los 3 meses después de la cirugía, e intuimos que hay enfermedad que ha quedado residual ahí en el paciente, también podemos aplicar el PSMA, o cuando ese valor ha ido subiendo y queremos dirigir la terapia, por ejemplo, la radioterapia. Les voy a presentar algunos ejemplos. Esto sería un paciente que había sido tratado con una prostatectomía radical 5 años antes, había respondido muy bien, el valor del PSA había sido 0, pero 5 años después empieza a elevarse ese valor del PSA, haciéndonos intuir que de nuevo el paciente tenía enfermedad. En este caso, el valor del PSA era muy bajito, era de 0,3 y sin embargo ya ven dónde está la flecha, ahí es donde se localizaba la enfermedad tumoral, que se pudo dirigir la cirugía para volver a quitar esa lesión y poder tratar al paciente de nuevo. Este era otro paciente, también tras una prostatectomía, bueno, pues también en la misma situación, en el 2011 había sido tratado con una prostatectomía radical, se le había quitado toda la próstata en la cirugía, había sido indetectable, o sea, la cirugía había sido eficaz, pero de nuevo reapareció ese PSA y por tanto intuimos que de nuevo había aparecido la enfermedad, que con un valor de 0,5 el PSA la detectó muy claramente ahí a nivel de donde se había realizado la cirugía de la prostatectomía. Efectivamente se comprobaba mediante una resonancia que esa era la zona tumoral que también se trató. Como digo, también puede emplearse cuando el paciente ha sido tratado con una prostatectomía, pero el PSA no ha llegado a 0. Al mes se hace una nueva determinación del valor del PSA y vemos que no ha sido de 0, sino que en este caso era de 0,17. Se esperó un poquito más porque a veces tarda un poquito en normalizarse, pero sería a los 6 meses que ese valor de PSA seguía incrementándose. A pesar de que el paciente había sido tratado no solo con cirugía de la próstata, sino también de los ganglios pélvicos, lo que encontramos en el PSMA fue pues presencia de enfermedad tumoral en ganglios pélvicos que por su tamaño habían pasado desapercibidos, no se habían quitado todos y algunos de ellos porque no se encontraban en las localizaciones habituales donde se quitan estos ganglios y por tanto ahí es donde se encontraba la enfermedad y se pudo tratar de manera dirigida. Este es otro caso de otro paciente que tampoco se había normalizado el valor del PSA después de la cirugía y vimos una captación muy pequeñita en la próstata que se estudió con resonancia posteriormente, se hizo una biopsia por fusión con la imagen de la resonancia, el urólogo guió la biopsia y vio que efectivamente ahí es donde había quedado el tumor en la cirugía. Otro dato muy importante que nos aporta el PSMA es poder definir la extensión de la enfermedad. ¿Dónde ha reaparecido? Aquí ven el nombre de oligometastásica. Oligometastásica es verdad que es una nomenclatura de la que todavía, bueno, pues hay dudas de dónde establecer el punto de corte, no hay uniformidad, pero sí parece que es aparición de enfermedad no localizada en la próstata, sino a distancia, por ejemplo, en el hueso, hasta en 5 localizaciones, siempre que no sean vísceras como el hígado. Generalmente se refieren sobre todo a ganglios y a nivel óseo. Poder tener enfermedad oligometastásica, o sea, definir que efectivamente el paciente tiene menos de 5 lesiones, puede hacer que guiemos una terapia más dirigida, no emplear esa hormonoterapia que lo que hace, o esa quimioterapia que es sistémica, llega a todos los niveles, sino poder guiar de una manera dirigida la terapia y, por tanto, evitar empezar la hormonoterapia de manera más precoz. O sea, podemos hacer que la hormonoterapia empiece más tardíamente y el beneficio de esto es que la hormonoterapia sabemos que llega a un punto en el que deja de ser eficaz. Si podemos retrasar ese inicio de la hormonoterapia, retrasaremos consecuentemente cuando deja de ser eficaz y por tanto, aunque todavía no sabemos si esto efectivamente, o sea, determinar la enfermedad oligometastásica con el PSMA y tratarla de manera dirigida, supone en todos los pacientes un beneficio en cuanto a su supervivencia, o sea, que vayan a vivir todos los pacientes más, porque todavía no tenemos suficientes estudios, sí que parece, aunque intuitivamente ya nos hace pensar que efectivamente poder tratar de manera dirigida la enfermedad va a hacer que el paciente viva más. Todavía ya digo que no hay estudios contundentes a esto, pero por lo menos lo que sí conseguiremos es empezar la hormonoterapia más tardíamente. Este era un paciente que había tenido reaparición de la enfermedad, ya tenía un valor del PSA de 0,66 y lo que vimos en el PSMA
es que había enfermedad muy pequeñita a nivel del hueso, que hubiese sido imposible detectarla con otra prueba de imagen, que se pudieron tratar de manera dirigida con una radioterapia especial que se llama SBRT, que lo que hace es como focalizar mejor la radioterapia. Es una radioterapia estereotáxica, y al tratar de manera dirigida esa enfermedad oligometastásica, conseguimos que ese valor del PSA se normalizase, llegase prácticamente a 0 a los 8 meses y, por tanto, nos permitió dar margen a empezar la hormonoterapia en una siguiente vez si es que el paciente vuelve a recidivar. Ya he dicho que una vez que la hormonoterapia empieza a dejar de ser eficaz, al paciente se le define como resistente a la castración. Bueno, no al paciente, sino a la enfermedad. Es un carcinoma de próstata ya resistente a la castración. La hormonoterapia no es capaz de controlar la enfermedad. Aquí también el PSMA ha tenido una gran utilidad, porque había un grupo de estos pacientes que se definían como resistentes a la castración, pero no metastásicos, que era una entidad un poco rara porque, bueno, se asumía que el paciente tenía enfermedad a distancia, pero no éramos capaces de detectarla. Luego se ha visto que lo más probable es que pues, esas técnicas de imagen que se utilizaban hasta entonces no tenían la suficiente precisión para detectarla, pero aquí el PSMA sí ha demostrado ser capaz. Se estudiaron a 200 pacientes en esta situación, o sea, resistentes a la castración, sin enfermedad metastásica visible, que se pudiese saber dónde estaba, y se vio que en 196 de ellos, o sea, un 97%, bueno, pues el PSMA sí detectaba la enfermedad. El beneficio de esto es, como ya he dicho anteriormente, poder guiar, si es posible, en los que no tienen mucha enfermedad a distancia, poder guiar de manera dirigida la terapia. ¿Vale? Este sería, por ejemplo, el caso de un paciente también resistente a la castración, que en principio no había enfermedad tumoral, y ya ven esa pequeña captación que se dispone ahí próxima a la musculatura interna de toda la parrilla costal, que hubiese sido prácticamente imposible localizar por otro tipo de prueba de imagen, que el PSMA vio de manera dirigida, se biopsió para comprobar que efectivamente eso era tumor y se vio que sí, que era metástasis del cáncer de próstata, y se pudo tratar de nuevo con una radioterapia muy dirigida a esa lesión, respondiendo muy bien el paciente. Este es otro ejemplo también de un paciente que estaba también en una situación ya de hormonoresistencia y, bueno, pues ven como a nivel del hueso hay captaciones muy pequeñitas que de otra manera también hubiese sido imposible de localizar. Se trataron de manera dirigida también con radioterapia y a los 8 meses de la radioterapia pues se vio que el valor del PSA había pasado de 1,6 a 0,1, que es prácticamente despreciable. Y ya para finalizar, podemos utilizar también ese PSMA, ese guía del radioligando para el tratamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hemos dicho que teníamos distintos tipos de radiaciones. Una radiación que nos permite ver la imagen y otra radiación que nos permite tratar. ¿Por qué? Pues porque lo que producen es la destrucción pues de la zona donde se encuentra. Lo que hacemos es utilizar esa misma molécula, ese mismo PSMA, y en vez de utilizar el galio 68 o el flúor 18, lo que hacemos es utilizar uno que tiene radiación alfa, como el actinio, o lo más frecuente, radiación beta negativa, como el lutecio 177. En estos pacientes, primero, nos aseguramos de que su tumor expresa PSMA y lo hacemos con una prueba de imagen PET-PSMA, y una vez que vemos que tienen tumor y vemos la extensión de la enfermedad, si el paciente tiene una extensión muy amplia, que ya no puede ser tratada con una terapia dirigida, o si la quimioterapia ya ha dejado de ser eficaz, lo que hacemos es utilizar el PSMA, lo añadimos le unimos el lutecio 177 y se lo inyectamos al paciente, ¿vale? Y como pueden ver aquí, a ver si me dejase, bueno, lo que hace es localizar de nuevo, unirse a esa célula, a ese PSMA, a través del PSMA, y ese lutecio 177, exclusivamente en esa zona donde se ha depositado el radiofármaco, emite su radiación beta. Como se ha depositado en la célula tumoral, en la membrana de la célula tumoral, pues la va destruyendo por proximidad. Y al final lo que hacemos es reducir la extensión. Ha habido varios estudios, pues en fase 2, fase 3,
que han demostrado que el aplicar esta terapia ya en pacientes con enfermedad muy avanzada puede mejorar la supervivencia global. El más contundente se obtuvo el año pasado, que se llama el Vision. Se estudiaron 831 pacientes que, como digo, eran resistentes a la castración con enfermedad metastásica ya visible, que habían, bueno, pues como eran resistentes a la castración ya no respondían a la hormonoterapia y tampoco a los taxanos, a la quimioterapia, al docetaxel, por ejemplo. En estos pacientes lo que hacemos es aplicar radiofármacos, se administran entre 4 y 6 ciclos cada 6 semanas y se inyecta ese radiofármaco, ese lutecio con el PSMA, y se vio, bueno, pues que la respuesta, aunque no es muy llamativa, pero también tienen que hacerse cargo que son pacientes ya con una enfermedad muy avanzada, pues mejoraba la supervivencia global, mejorando de 3 meses a 8 meses de mediana. O sea que luego había pacientes que vivían mucho más, habría otros que vivían menos. Sabiendo que esto es eficaz, ahora ya sabemos que tenemos que ir un poco más filtrando cuáles son aquellos pacientes que se van a beneficiar más de esta terapia, pero por lo menos ya se ha demostrado que aplicándola en estos pacientes ya con enfermedad muy avanzada conseguimos incrementar su supervivencia. Y además sabemos que los efectos indeseables eran bastante controlables, muy poquitos grados 3, que serían ya esos como un poco más intensos, más evidentes, fundamentalmente a nivel hematológico. Pero bueno, eso conseguimos controlarlo, le ocurre lo mismo a la quimioterapia, que también podemos controlarlo. Y también con mucha frecuencia, aunque en la mayoría no eran limitantes, pues también sabemos que como el PSMA, como hemos dicho al principio, también se expresa en las glándulas salivares, pues algo también puede producir de molestias a este nivel, pues porque la terapia puede también unirse a las glándulas salivares. Pero son muy pocos los pacientes que muestran una enfermedad incapacitante y muy pocos en el Vision que mostrasen, de hecho 0, que mostrasen un efecto indeseable grado 3. Esto sería, bueno, pues el ejemplo de pacientes ya con enfermedad resistente a la castración metastásica muy avanzada, en los que ya vemos pues toda esa extensión a nivel del hueso, a nivel, en este caso, del hígado también, y a nivel de muchos ganglios, tanto a nivel de la pelvis como ya fuera de la pelvis. Y estos son, bueno, en la mayoría de los centros españoles se han llevado, bueno, en algunos de los centros españoles se ha llevado a cabo ensayos clínicos en los que se demostrase esa eficacia de este lutecio PSMA para este tipo de pacientes, y les presento, bueno, pues el resultado de uno de ellos. Es verdad que no en todo se obtiene una respuesta tan buena y tan completa como en este paciente que les presento, pero es verdad que esto es uno de los que nosotros evaluamos en nuestra serie. A la izquierda ven, bueno, pues esos depósitos negros que vemos distribuidos a nivel del cuerpo serían dónde se ha depositado el PSMA, es decir, dónde hay enfermedad tumoral en este paciente. Veíamos que no solamente había en huesos, sino también había a nivel ganglionar. Tenía muchos ganglios, tanto a nivel de la pelvis como a nivel torácico. Se trató con lutecio PSMA y se vio a la derecha del todo, vemos el inicio, vemos que el lutecio 177 PSMA pues se deposita también en esas mismas localizaciones donde hemos visto la imagen, y poco a poco, estos serían los 4 ciclos, el primer ciclo, el segundo, tercero y cuarto, vamos viendo cómo el número de depósitos va disminuyendo porque esa radiación beta va haciendo su efecto en cada ciclo. En el primero, pues hacen esos que hemos visto, en esas captaciones. En el segundo, en lo que queda todavía de enfermedad. En la tercera y en la cuarta. Y ya en la última, lo que sería es una respuesta prácticamente completa de la enfermedad. Y esto ha hecho, bueno, pues que estas guías, que son, ya digo, las que unieron a la Sociedad Europea de Urología con la de Radiología, Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear, Radiología, pues hiciesen que ya se haya lo que ellos llaman una evidencia fuerte de que se debe de aplicar esta terapia a estos pacientes para conseguir un beneficio en su supervivencia. ¿Qué tenemos en España? Pues en España, por suerte, ya podemos aplicar esta terapia. Es cierto que hay que solicitarla a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios como uso compasivo, pero ya se puede solicitar, ya se puede aplicar tanto dentro de ensayo clínico como fuera de ensayo clínico. Luego también podemos tenerla a nuestra disposición. Y por tanto, y para concluir, ya hemos visto que el PET con galio PSMA, pero también con Fluor 18, ha mostrado ser capaz de detectar enfermedad
en los pacientes que tienen reaparición del carcinoma de próstata después de haber sido tratado, sobre todo siendo lo más útil en PSAs muy bajitos, por debajo de 1, aunque no hay suficiente evidencia porque todavía hay pocos estudios que avalen que esto produce una supervivencia, una mejora en la supervivencia global de todos los pacientes, sí que vamos intuyendo que poder detectar esa enfermedad oligometastásica, como veíamos, en la que es posible aplicar terapias dirigidas y no una terapia sistémica como la hormonoterapia o la quimioterapia, pues sí que por lo menos aumenta el tiempo libre de progresión y el inicio de esa hormonoterapia. Y que la teragnosis, es decir, poder ver dónde se deposita ese PSMA y luego tratarlo con lutecio, pues ha mostrado incrementar la supervivencia global de los pacientes, ya sabemos, por ahora en pacientes con carcinoma de próstata resistentes a la castración, metastásicos que no hayan respondido pues, a hormonoterapia y bueno, a hormonoterapia con taxano. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención y cualquier duda, pues les pongo mi mail por si quieren ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por sus palabras. Con esto concluye la ponencia Radioligandos y cáncer de próstata. Agradecemos una vez más a la doctora Rodríguez Freile su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés.